El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte que me toca de la fortuna». El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces se dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas, y echando a correr se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus criados: «Sacad enseguida la mejor túnica y vestírsela. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebarro y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado». Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este le contestó: «Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud». Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: «Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca a una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido este hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado». El padre le dijo: «Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Angelica dicta deleantur nostra delecta. Pues quizás sea uno de los textos más conocidos, de los textos que muchas veces recurrimos a él de una manera o de otra, incluso desde el mundo civil. Muchas veces se habla del hijo pródigo, ya eso ha quedado y se utiliza esa frase, quizá ni sepan a qué se refiere, pero ha quedado por la fuerza que tiene realmente esta página y lo mucho que nos dice sobre Dios y sobre nosotros mismos. Lo que ocurre, lo que ya les he dicho varias veces en los estudios exegéticos de exégesis, se dice que ese primer sentido que entendemos cuando leemos un texto de la Sagrada Escritura no es el genuino, no es el
profundo, el verdadero. De las muchas conclusiones que yo puedo sacar, muchas luces incluso, ¿ven? Pero no me da todo el contenido. Para eso, acuérdense que estamos hablando de un Dios infinito que se revela a una criatura finita. Y entonces, diríamos, no hay vocabulario capaz de expresar lo que realmente Dios quiere darme a conocer. Y entonces es como una aproximación que luego Jesús nos va a decir, necesita del Espíritu Santo. Ahora no me podéis entender, cuando venga Él os lo dirá todo. ¿Por qué? Pues porque, repito, estamos hablando de una distancia infinita. Y a veces, con ese sentido natural, las parábolas están tomadas de elementos de la vida cotidiana, pues enseguida sacamos unas conclusiones que sí, son reales, pero no son todo lo que se me está diciendo. Para eso tengo que recurrir a todo el contexto de la Sagrada Escritura. La Iglesia, sobre todo los domingos, los textos que me trae son precisamente para apoyar esta idea. Y aquí nos hace falta totalmente la lectura segunda que nos han leído. ¿Ven? Fíjense que se nos está hablando, si alguno está en Cristo es una criatura nueva. ¿Qué ha pasado? Bien, he sido rescatado. Bien, al que no conocía el pecado, lo hizo pecado en favor nuestro, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en Él. De lo que aquí se me está hablando es de esa vida nueva. Cuando Cristo predica me va a decir, conversión y creed en el Evangelio. ¿De dónde sale esa conversión? De que Él ha asumido mi pecado. Y a partir de esa muerte se me ha abierto, como digo, la posibilidad del cielo. Pero esa posibilidad requiere mi respuesta, requiere mi sí libre. Y eso es de lo que se me está hablando aquí. ¿Cuál es ese proceso nuevo que San Pablo lo llama así? Si alguno está en Cristo, es una criatura nueva. Lo digo porque generalmente el sentido que sacamos de aquí, qué bueno es Dios. Sí, no hay duda. Y para yo entender lo que es Dios, tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo. ¿Ven? Entonces Jesús, fíjense, para yo conocer el sentido profundo, sobre todo de una parábola, hay que descubrir lo que se llama el núcleo de la parábola, o sea, qué es lo que pretende esa parábola. A veces el Evangelio nos lo dice, ¿ven? Y nos dice, queriendo Jesús advertir de la necesidad de siempre orar y nunca desfallecer, y les cuenta la parábola de la viuda. Entonces me da la misma palabra de Dios, me dice cuál es el objetivo de esa parábola. Una parábola tiene muchos elementos que nos sirven, pero ¿cuál es el propósito fundamental? Para luego no desviarme yo en mis aplicaciones, que repito, me dicen muchas cosas, pero todas tienen que estar ceñidas a ese plan, a ese núcleo de la parábola. Y aquí es el mismo San Lucas el que nos dice. Y nos dice, en aquel tiempo solían acercarse a Jesús los publicanos y pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este acoge a los pecadores y come con ellos. Es decir, no entienden este hombre que dice que viene de parte de Dios, que es el Mesías, no entienden cómo se da la obra de la salvación. Ni para unos, que es los publicanos y que vienen a escuchar a Jesús, ni para otros, los fariseos, que son los cumplidores. Y entonces Jesús va a hablarnos y va a decirnos que la salvación es para todos. Pero ¿qué es lo que cada uno tiene que aportar para que esa salvación se aplique? Los unos y los otros. Por eso es mucho más amplio de lo que generalmente sacamos como conclusión. Qué bueno es Dios, y no pensamos, acuérdense del famoso cuadro de Rembrandt, ¿no? En el año de la misericordia, ese que se ve al Padre como acoge al Hijo que está a sus pies, y la mano del Padre es una mano femenina, porque habla aquí de un amor entrañable. O sea, me está hablando de unas características en Dios que realmente conmueven mi corazón, pero cuidado, no se queda ahí. Si yo les digo, a ver, cuál de los hijos, porque es evidente que un hijo va por un lado y otro por otro, con cuál yo me identifico, hombre, padre, con el hijo pródigo, y nadie se identifica con el mayor. Y resulta que los dos van unidos. Los fariseos y los publicanos, los dos necesitan salvación y generalmente participamos de los dos aspectos.
Por eso les digo, yo me identifico, y mira qué simpático, ¿eh? Peca, hace lo que le da la gana, pero luego el Padre viene, le abraza y aquí no pasa nada. Hombre, no es así. Bien, cuidado con ese concepto de la misericordia, que le estoy haciendo mentir a Dios. Dios me coge por los pelos y como es tan bueno, me sube al cielo. No, me ha hecho imagen y semejanza suya. Y si yo no vivo como Él es, no puede meterme en Él. ¿Bien? Y además, ya me ha dicho que sin mí nada podéis. Entonces, como Dios es tan bueno y yo ya me dejo, yo hago lo que yo quiero y aquí no pasa nada, no me está pidiendo nada a cambio. Hombre, claro que me está pidiendo, me lo dice Él mismo, convertíos y creed en el Evangelio. Luego, yo no puedo inventarme ese movimiento del amor que llamamos misericordia, haciéndole colgar un concepto que no es el suyo. Miren, lo tienen aquí. ¿Qué ocurre? El hijo menor, todos sabemos qué significa. Pues sencillamente un chico que ha crecido en la casa es la casa del padre, o sea que es un hombre según los mandamientos, según la voluntad de Dios, según Dios. Y entonces le pide, lo que hacemos también muchas veces, vamos a dividir esto en vida, ¿no? Yo no voy a esperar a que tú te mueras ya muy viejo, pues déjame aprovechar ahora, ¿no? Y entonces pues el padre reparte y le da a cada uno su parte. ¿Qué es el problema? ¿Qué tenemos después del pecado original? Las cosas nos desvían de Dios. Cuando nos sentimos fuertes, ¿verdad? Juventud, talentos, dinero, bueno, entonces nos separamos de Dios. Y esto es lo que ocurre. El padre reparte y dice, no muchos días después, cuando el hijo menor dijo, espérate tú, ¿yo qué hago aquí? Atado a estas, vamos a disfrutar de lo que tengo, ¿no? Y sale de la casa como un príncipe. Entonces, tengan en cuenta que no hay cheques, no hay monedas, las monedas que hubiese. Entonces, ¿cómo sale con su parte? Su parte es, pues las obras de arte, telas, trajes, no sé qué, todo lo que tuviese. ¿Ven? Eso se divide y además, pues lo que fuese en moneda, lo que sea. Y entonces sale, me parece que es un hombre pudiente, y sale pues como un príncipe, con sus camellos cargados, ¿no? Una vez que juntó todo esto, se fue a un país lejano y derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Todos los talentos, todo lo que él había aprendido del padre se le olvida. Aquí hay que gozar y hay que vivir, lo que todos hacemos. ¿Ven? Entonces, por eso nos es tan fácil identificarnos con él. Fíjense, y aquí es un dato muy importante, hay gente que no se da cuenta de lo que es el pecado porque yo no tengo mala intención. Yo cuando peco, yo no quiero ofender a Dios, ni quiero ofender a los demás. Sencillamente es que me gusta. Pero yo no pretendo ofender a Dios. Hace poco, hablando con alguien que se daba catequesis, una persona que vivía en adulterio, hace años, esto fue en otra parroquia, y me comentaba, me dice, yo padre, es que fíjese, yo vivo así, digo, usted como catequista se supone que tiene que procurar que los niños cumplan la voluntad de Dios, vivan la voluntad de Dios, es el cristianismo, ¿ven? Y me dice, no, yo eso ya lo tengo claro. Yo siempre la voluntad de Dios. Y vivía en adulterio. ¿Ven? O sea, yo no veo qué malicia hay. Como yo no es un pecado de comisión, ni robo, ni mato. Y lo demás, ¿qué le importa a Dios? A ver, si yo estoy ahí como que está mirándome a mí, ¿verdad? Este es este hijo. ¿Ven? Es el pecado, y es pecado, porque estoy optando por mi voluntad y no sobre la de Dios. Luego es pecado, y es pecado que me condena. ¿Ven? Y entonces no concibo la gravedad del pecado porque yo no le hago daño a nadie. ¿Ven? ¿Y cómo es que por ese pecado tiene que morir el Hijo de Dios? Entonces yo no lo entiendo. Y hay mucha gente que dice, bueno, tampoco es para tanto, que he faltado 5 veces en todo el año a misa. Bueno, pero yo soy de los que comulga siempre. Sacrilegio tras sacrilegio, o sea, han amontonado un montón de pecados. No. ¿Por qué? Porque yo no tengo conciencia de que le hago mal a nadie. Este es el pecado de flojera de voluntad. Esta es la inmensa mayoría. Por eso no caigo en la cuenta en lo que significa un Dios crucificado por mi pecado. ¿Qué será el pecado? Bien, este es el hijo menor. ¿Qué ocurre? Estando en estas circunstancias, resulta que cuando había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, empezó a pasar necesidad, y acaba cuidando cerdos. Un judío cuidando cerdos. El cerdo es el animal impuro por excelencia para el pueblo judío.
cuidando cerdos y queriendo comer la comida de los cerdos. O sea, es para decirme que había llegado al máximo, había tocado fondo en su separarse de Dios. Esto significa, ¿no? Está hablando a un judío, y el judío dice, ¿cómo? Eso, porque así suelen ser las parábolas, toma unos elementos muy exagerados para que se entienda bien. ¿Ven? Y estando así, o sea, totalmente separado, recapacitando, entonces se dijo. Fíjense que hay una respuesta de tipo material, de tipo interesado. Oye, no, qué mal. Es que así no me va la cosa, o sea, que no va en principio. Y entonces, primer plan, me levantaré, iré a donde mi padre y le diré, Padre, pecado contra el cielo, no merezco ya ser llamado hijo tuyo. He perdido la filiación divina precisamente por mi pecado. ¿Ven? Reconozco lo que es mi pecado. Por eso ya no merezco ser llamado hijo tuyo. ¿Ven? Este hijo regresa así, no solamente lo piensa, sino que lo hace. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Ese suele ser el segundo paso que muchas veces no lo damos. Planificamos, y si no, yo voy a cambiar, yo esto hay que quitar, yo esto voy a poner, yo esto... Pero nunca hacemos nada. Entonces, esas intuiciones que Dios nos da, tenemos que llevarlas a la obra. Son las obras de conversión. ¿Ven? Pone en juego esto y se acerca a su padre. Y aquí un dato precioso, que es el que nos va a dar la clave para luego entender al hijo mayor. ¿Ven? Dice que cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas. ¿Me puede alguien explicar cómo pudo reconocer a su hijo? No creo que tuviese unos catalejos. El hijo que le había visto salir era un príncipe, con sus riquezas, con su tal. Y lo que él está viendo venir por el camino es un hombre desgreñado, con las ropas todas, está cuidando cerdos. ¿Ven? O sea, arrastrándose por el camino, como él lo reconoció. Y San Lucas, cuando todavía estaba lejos. ¿Ven? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué el padre no ha ido a buscarlo? ¿Qué es lo que yo hubiese hecho? ¡Ay, bendito, pobrecito! No. ¿Por qué? Porque lo que necesito es que Él se convierta. Eso es lo que Dios busca en nosotros. Necesita mi conversión. Por eso a veces no entiendo por qué se me viran las cosas, porque a mí parece que todo se me viene mal, parece que todo se... Detrás está Dios, que me ha dicho que ni un cabello cae de mi cabeza sin que lo quiera. ¿Para qué? Para que me convierta. Eso es lo que el padre está esperando. ¿Por qué lo digo? Porque el padre sabía lo que estaba pasando con su hijo, por eso lo reconoció cuando venía, si no, ¿cómo? Le iban contando, ¿sabes qué? Oye, que tu hijo ha hecho esto, ha hecho lo otro, y el padre quieto en la casa. ¿Hasta cuándo? Hasta que el hijo regresa con su confesión de arrepentimiento y con su propósito de la enmienda. ¿Lo ven? Este es Dios. Dios espera esa conversión, pero esa conversión depende de mí. ¿Ven? Ahora esa conversión vale y lo acoge. Póngale el mejor vestido, es decir, como hijo. ¿Por qué? Porque alguien ha pagado por mí. Si no, no sería así. Dios es justo, su Padre es justo. Si es justo, ¿cómo? Porque ahora, mira, pues ya, oye, que me he arrepentido. Pues no pasa nada, venga como hijo. No puede hacer en justicia eso. Por eso nos ha dicho San Pablo, al que no conocía pecado, lo hizo pecado en favor nuestro, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. He recuperado otra vez como hijo, porque Jesús está hablando a los fariseos explicándoles cómo va a ser la obra de la salvación. ¿Ven? Es decir, gracias a la muerte de Cristo, no que a Dios no le importe el pecado, no que Dios es tan bueno que si yo le digo, oye, perdóname, ya todo está arreglado, no, sino porque Dios ha pagado por mi pecado en Cristo Jesús. ¿Ven? Por eso ahora, una vez que la ha pagado, comienza la nueva aventura. Si alguno está en Cristo, es una criatura nueva. Por eso ahora regreso a la casa del Padre y acepto la vida que antes no acepté. La casa del Padre, la casa de Dios, es decir, la manera de ser de Dios. Este joven, al arrepentirse, sin eso no hubiese sido posible, se aplica lo que Jesús mismo va a hacer por él en orden a ser recuperado como hijo. Pero eso requiere que se comporte como hijo. Por eso vuelve a la casa del Padre. ¿Ven?
Cristo me dice, convertíos y creed en el Evangelio. Ese creer en el Evangelio es aceptar la nueva vida que se me da como hijo a través del Espíritu Santo. Por eso no basta con que, oye, mira, no, que toca ahora la confesión, Semana Santa, me confieso una vez al año, ya hemos acabado, me convertí. No. Esa conversión exige un propósito de la enmienda y exige una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Amén? Pues yo les digo, esta parábola la interpretamos muy a la ligera. ¿Bien? Y qué bueno es Dios. Y ya con eso estamos... No. Espérate que están hablando de lo que tú vas a hacer. ¿Qué ocurre? Que el hijo mayor no estaba y entonces aparece esta figura. ¿Bien? El hijo mayor, en una buena justicia, según nosotros, como les pasaba a los fariseos, dice, oye, si estos son pecadores y no cumplen con tu voluntad, estos no se pueden salvar. ¿Por qué entienden que sus obras son las que le van a salvar? No, nos salva Cristo. Pero Cristo, una vez que nos salva, ahora exige ese cambio, esa conversión. ¿Ven? Entonces los judíos no entendían esa manera. Y dice, si estos no cumplen, no se pueden salvar. Y entonces les pone la figura del hijo mayor, que sí cumplía. Fíjense, él oye aquí todo aquello, dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Ven? Él se indignó cuando se entera de lo que pasa y no quería entrar. ¿Ven? Lo mismo que el otro hijo se alejó de la casa, se alejó de la manera de ser del padre, ahora el hijo mayor hace lo mismo. Sale de la casa, sale de la manera de ser del padre. Oye, yo no pienso así, porque en justicia es así y eso es lo que va a pagar Cristo por mí. Eso es lo que yo tengo que entender. ¿Ven? Y entonces él dice, oye, no, en tantos años que te sirvo sin desobedecerte nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener tal. Cuando ha venido este hijo tuyo que ha derrochado todo lo tuyo, ahora este sí. Bien, el padre le dijo, hijo, tú estás siempre conmigo, tú estás en la casa, todo lo mío es tuyo, pero convenía celebrar este banquete. ¿Qué le está diciendo? Tú me obedeces servilmente. Mira en tantos años cómo te sirvo. ¿Bien? Y yo lo que quiero es una obediencia filial. La obediencia filial es la obediencia que yo doy a Dios en Cristo, el Hijo de Dios. Y es lo que Cristo decía, yo no hago nada que no veo en mi Padre. Por eso me dice San Pablo, tened los mismos sentimientos de Cristo. Y aquí le dice, yo no tengo los mismos sentimientos que tú. Por lo tanto, aunque yo estoy siempre en la casa, en ti no hay un proceso de cambio, de conversión. En ti no hay un proceso de cristificación. El hijo pequeño, se aleja por la desobediencia y necesita el hecho de la conversión. El hijo mayor se aleja por la desobediencia, pero la desobediencia que es un cumplimiento, pero no un cumplimiento según la manera de ser de Dios, sino por el hecho de que yo cumplo, se me debe la filiación, no se me debe nada. Es la soberbia. Y eso es lo que tenemos todos. Yo me convierto y parece que es un derecho que Dios ya me acoja como hijo. No tengo ningún derecho. El derecho me da Cristo. Y si yo vivo en Cristo, y esta es la obediencia filial, entonces sí se me aplica. Y esa misericordia hace su obra en mí y me recoge, me acoge siendo hijo en el Hijo. Si no, no. ¿Ven? Por eso los dos aspectos. Hay dos desobediencias, dos formas distintas de vivir la desobediencia. La obediencia es la obediencia filial, no la de un cumplimiento servil. Entonces, por eso, repito, insiste San Pablo, tened los mismos sentimientos de Cristo. En mí hay un proceso de cambio, conversión, y creed en el Evangelio. El Evangelio es la vida de Cristo, que se convierte en mi propia vida. Por eso no vale que, mira, yo ya voy a misa, que si doy limosna, que si no sé qué cosa, y ya con eso se ha cumplido, que no es así. Y de ahí viene lo del protestantismo, gravísimo. ¿Por qué? Porque toda esta parte desaparece. Sencillamente, él ya murió por mí y ya está. ¿Y entonces todo esto para qué sirve? ¿Para qué se me pide este cambio? ¿Para qué se me pide esta conversión? ¿Y por qué se me da la clave de en qué consiste la conversión? En abrirme a la manera de ser de Dios, que es mi propia manera, mediante mi comunión con Cristo. Por eso San Pablo, el texto este es importante para que entendamos. Si alguno está en Cristo, es una criatura nueva.
Todo procede de Dios, dice San Pablo, que nos reconcilió con Él por medio de Cristo. No hay otra forma de reconciliarse con Dios. Y hoy en día, como digo, bueno, yo ya le he pedido perdón, yo ya le he pedido... Pero bueno, es que Dios ha establecido unos sacramentos para pedir ese perdón en Cristo. Ah, pues yo no, yo le pido en directo y ya... Pero ¿no ves que no estás cumpliendo con la parte que te toca? O sea, le digo, hay que actualizar el cristianismo y no creer que esto es a ver lo que me apetece, a ver lo que me parece, pues ese es el pecado. Entonces hay que tener cuidado de actualizarse y saber qué es lo que me está diciendo Dios. Por eso nosotros actuamos como enviados de Cristo y como si Dios mismo os exhortara por medio nuestro que os reconciliéis con Dios. La reconciliación está a aceptar lo que no acepté la primera vez. ¿Y cómo acepto yo a Dios si yo no veo a Dios? Quien me ve a mí ha visto al Padre. Ese es el proceso de cristificación, ese es el proceso cristiano. Por eso los sacramentos, la misa dominical, todo lo que se hace no es otra cosa más que para ir ejecutando ese proceso de cambio, de conversión en Cristo. No se trata de un cumplimiento porque sí, mira, ya he ido a misa y ya está. No, hombre, no. ¿Ven? Esto es importante porque, repito, uno de los momentos más excelentes y que más esperanza nos da, porque sabemos que en Dios hay un amor entrañable, un amor de madre, esperando a acoger, pero hace falta nuestra respuesta. No nos durmamos en los laureles y no pensemos, no, pues ya está, yo ya me convertí, yo ya me... No, eso hay que vivirlo. Y eso es un proceso que va a durar toda mi vida. Ese es el cristiano. Repito, esto hay que tener cuidado porque hoy estamos un poquito despistados y bueno, da la impresión de que ya, pues sí, pues ya está, ya, por eso estoy aquí, ¿no? Y ya con eso está todo hecho. Es que se te exige que estés aquí cada 8 días bajo pecado mortal, bajo pecado grave. ¿Por qué? Porque si no tuviese esa inyección de fe, esperanza y caridad mediante el proceso de vida sacramental, yo no podría estar a la altura de lo que se me está pidiendo en orden a responder a ese amor increíble de Dios que me ha entregado a su Hijo y ha dado la vida por mí. Nos quedemos en lo superficial, que es lo que pasa. Pues mira, qué bien el jubileo. Ay, qué bien. Mira, este año Dios perdona todo. Dios perdona siempre todo. Siempre que tú pongas tu parte. Por su parte, claro que está, para eso está en una cruz. Pero ahora hace falta que yo ponga la mía. Esa es la motivación y ese es el trabajo que a mí me toca. Vamos a proseguir la Santa Misa.